Buenas tardes, vamos a realizar el video asíncrono de la semana número 7, la cual tendrá como objetivo hacer una revisión de un ejercicio, sobre todo eh, preparado con el objetivo de que ustedes puedan realizar una preparación efectiva, sobre todo con respecto al examen parcial número 1, que vendría a ser este día sábado en la parte práctica. Recordándoles que el examen teórico está, está programado para el día viernes de 8 a 9 de la noche, el cual pues abordará 10 preguntas teóricas de selección múltiple, las cuales serán respondidas por ustedes en el lapso máximo de 40 minutos, de 30 a 40 minutos, ¿no? Con el cual la ventana de activación del examen va a estar entre las 8 y las 9 de la noche, ¿sí? Eso tomar en cuenta, sobre todo a la hora de nosotros realizar la respectiva validación de nuestro examen. Es importante también tomar en cuenta, sobre todo, las recomendaciones que se les había indicado, sobre todo con el ánimo de poder no tener inconvenientes con respecto al examen. Primero, es importante revisar, sobre todo para el examen teórico, revisar la conectividad de Internet, revisar lo referente los conceptos previos antes revisados, antes que nosotros impartimos en las semanas pasadas, todo lo referente a la parte de estadística descriptiva, medidas de tendencia central, medidas de posición, medidas de dispersión, ¿sí? Todo esto es importante, sobre todo que se tome en cuenta a la hora de revisar el examen, con respecto también a los tipos de variables que pueden haber y que se ha revisado variables cualitativas, cuantitativas, discretas, no discretas. Todo esto pues es importante que se haga una revisión previa de los conceptos. Obviamente esto pueden basarse en información que tienen en el libro, también pueden basarse en información que tienen en las presentaciones. Por eso es importante que pues esta semana, estos días, dediquen sobre todo a la realización de la revisión, sobre todo de conceptos. Entonces, el día de hoy vamos a revisar un ejercicio que también, este ejercicio los voy a subir como un ejercicio acumulado resuelto, en el cual, pues, obviamente ya está resuelto, pero vamos a ver algunos pormenores del cálculo de cada uno de estos elementos, sobre todo para que lo tengan como un, un ejemplo a realizar y sobre todo como comprobación de lo que ustedes van realizando o haciendo en cada uno de sus ejercicios. Les recuerdo que en el examen práctico va a ser abordado un tema de un ejercicio en el cual se establecerá o se indicará pues el mismo para la realización del mismo mediante el uso de Excel, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener o vamos a establecer lo siguiente, ¿no? Dice, determine la cantidad mediana de visitas, determine el primer y tercer cuartil, determine el primero y noveno deciles, determine el 33º percentil, y eso es importante, obviamente, nosotros plantear el problema. Dice, Kevin Horn es un gerente nacional de ventas de National Textbooks, INC, el cual cuenta con un personal de ventas conformado por 40 personas, las cuales hacen visitas a profesores universitarios en todo Estados Unidos. Dice, cada sábado por la mañana se solicita a su personal que envíe un informe en el cual debe incluir la cantidad de profesores que visitaron la semana anterior, y en esta lista que tenemos abajo está la información ordenada de mayor a menor, de menor a mayor, ¿sí? Pues aquí tenemos nuestros datos, los cuales podemos ver evidenciados en nuestro ejercicio, y pues vamos a empezar a calcular cada uno de los elementos para poder realizar nuestra tabla de distribución, la cual la tenemos calculada en la parte de acá, pero es importante realizar una serie de cálculos previos a calcular nuestros datos. Primero nos dice que es importante conocer el máximo y el mínimo. Mediante la función max obtenemos el máximo, la función min el mínimo, y estos eran importantes para calcular el rango de nuestros datos, el que tenemos aquí, que lo voy a ir señalando, el rango, uno de los valores importantes. ¿Cómo se calcula el rango?
máximo menos mínimo. Y ahí tenemos el rango. ¿Sí? Y pues también vamos a visualizar n, que nos permitía tener el número de elementos, en este caso de la muestra. ¿Sí? También vamos a tener k, que nos permitía definir el número de intervalos que voy a tener para mi ejercicio. ¿Sí? Y este era basado en esta constante de Sturges, la cual me permitía calcular mediante esta fórmula, 1.33 logaritmo de el número de la muestra. ¿Sí? Entonces es importante tomar en cuenta eso. ¿Qué más tenemos? También tenemos el ancho de la clase, y para el ancho de la clase es importante tomar en cuenta, sobre todo para nuestro ancho de la clase, que el ancho de la clase está basándonos, bueno, el primero, la constante K, es basada en la información que yo tengo de mis datos, ¿sí? De mis datos utilizando la constante de Sturges, y la otra que es el ancho de la clase. Para la K, o pues el número de intervalos, se hacía un redondeo simple, es decir, este redondeo simple sería 6, ¿no? No vamos a llegar a ningún otro conjunto más de intervalos, entonces es un redondeo simple, ¿sí? Para el ancho de la clase, ¿sí? Para el ancho de la clase es importante tomar en cuenta, sobre todo lo referente a el rango y pues el valor de K, que era el número de intervalos. Si nuestro valor nos daba un valor con decimales, obviamente ese valor se debía aproximar siempre y cuando nuestros datos que tenemos aquí, pues estos datos son enteros, se debe aproximar al siguiente entero que tenemos, en este caso 6.7, 6.83 se aproxima al 7. Se aproxima, ojo, no es lo mismo que redondear, ya que cuando nosotros hacemos aquí el ancho de nuestra clase, en este caso C, pues si hubiera sacado 6.12, se iba a aproximar de igual forma al 7, ¿sí? Si es que mis datos obviamente son enteros. Si mis datos son decimales, se aproxima o se trata de especificar con un solo decimal. Esto a tomar en cuenta cuando nosotros realizamos nuestros elementos, ¿sí? Para el cálculo de la media, no es más que la suma de todos nuestros valores dividido para la muestra, que es lo que tenemos aquí. Tenemos también elementos como la mediana, cómo calculaba la mediana de mis datos agrupados, y es importante realizar, obviamente, primero que nada, pues nuestro cálculo de nuestra tabla de, sobre todo, nuestra tabla de distribución, que es la que tenemos en la parte de aquí. Primero tenemos los 6 intervalos, ¿sí? En el cual los 6 intervalos nos van a permitir indicar nuestros valores. Vamos a empezar en el mínimo valor y luego vamos sumando 6 con respecto al valor que tenía inicialmente, que es basando, o 7 más bien dicho, con el valor del ancho de la clase que había obtenido, ¿no? De tal forma que nuestros datos van a establecerse entre el 38 y el 80, que dichos intervalos van a cubrir todos los datos que yo tengo en mi muestra. Esto es importante, sobre todo, tomar en cuenta a la hora de nosotros realizar los distintos tipos de elementos de nuestro cálculo. Entonces, por favor, es importante sobre todo recordar esta parte de aquí que nos va a permitir encontrar nuestra información, sobre todo correspondiente a nuestros datos. Otro elemento también importante es el cálculo de cada uno de nuestros datos que nosotros tenemos almacenados, o más bien dicho, las frecuencias de nuestros datos que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Y el primero, obviamente, siempre que voy a calcular, debo calcular la marca de la clase. A esta, pues lo vamos a poner aquí un comentario que se denomina la marca de la clase, ¿no? La marca de la clase.
¿Sí? Entonces la marca de la clase no es más que límite superior más límite inferior dividido, obviamente, para 2. Y lo que hace es determinarme el total de mis datos, ¿sí? O el intermedio, más bien dicho, sería el valor intermedio de mis datos, los cuales van a representarme los elementos que nosotros tenemos aquí, límite superior más límite inferior, y esto dividido para 2, y por eso podemos ver que en cada uno de los elementos que tenemos nuestros datos, nosotros podemos darnos cuenta que pues aquí está nuestra marca de la clase, sería el valor intermedio que tengo entre cada uno. Y la frecuencia, que no es más que el número de repeticiones que tengo de un número que está en este intervalo. Por ejemplo, en este intervalo 1 voy a ver cuántos elementos yo tengo correspondientes a ese valor. Y obviamente para esto se hacía la fórmula usando la fórmula contar puntos, ¿sí? La que me contar puntos y conjunto, la cual me permitía encontrar los valores correspondientes a cada uno de los elementos que yo tenía, el número total de elementos que tenía en ese determinado intervalo. Entonces, por eso es importante que nosotros utilicemos dicha fórmula, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros utilicemos este tipo de elementos, es importante que nosotros realicemos esta fórmula, ¿no? La cual, al sumar todos estos elementos, nos debe dar un total de 40, que corresponde a nuestra muestra. Entonces, por eso es importante, sobre todo, tomar en cuenta esto. La frecuencia acumulada, ¿sí? Que la que nos permitía, y este valor es muy importante, ya sea para el cálculo de los demás elementos, la cual me permitía acumular nuestra información. Ok, entonces es muy importante cómo se calcula la frecuencia acumulada, ¿sí? Tomando en cuenta el primer valor vendría a ser referente al primer valor, el siguiente valor vendría a ser la suma del primer valor más el siguiente valor de nuestra frecuencia absoluta, ¿sí? Y pues de tal forma que nuestro valor que tenemos aquí, se vea correspondiente al total. El último valor acumulado de la frecuencia acumulada es correspondiente al valor que yo tengo del total de mi muestra. Entonces es importante que sean correlacionados estos valores, ¿sí? A los cuales los voy a poner un determinado color, ¿sí? Y esto me indica la relación que tenemos y una forma de comprobar que mis datos son correctos. La frecuencia que nos permite identificar el elemento porcentual de cada uno de ellos con respecto al total, ¿sí? O pues nos permite corresponder cada elemento con respecto al total, y pues podemos ver que al final la suma de estos valores nos va a representar un valor de 1 o la unidad. Sí, el acumulado sería referente a cada uno de estos valores, sumado obviamente el anterior más el siguiente, y tenemos el acumulado, el cual nos permite tener este valor correspondiente a cada uno de esos. Y el valor porcentual, que obviamente es el mismo de cada H sub I minúscula y H sub I mayúscula, multiplicado por 100 nada más, ¿no? Como podemos ver aquí. ¿Sí? Para cada uno de ellos nosotros calculamos nuestros valores. De igual forma, si quiero calcular el X sub I por N sub I, era referente, N sub I era referente a la frecuencia, X sub I era la marca de la clase. Como podemos ver aquí, la información de nuestra multiplicación pues se encuentra especificada, de tal forma que en cada uno de ellos voy a tener nuestros valores. Si yo quería calcular valores como la varianza, como la desviación estándar, era importante que yo primero realice estos cálculos, como los tenemos especificados en cada uno de nuestros valores, ¿sí? Si yo me voy acá, puedo ver que es de este valor menos la media, fijémonos, el valor que tengo aquí de este X sub I, este X sub I menos la media, menos el valor de la media. Y obviamente para sacar la media, yo calculé el valor de la media, la suma de valores dividido por el número de valores, y me
establecía el valor que tengo referente en ese lugar. Entonces, es importante siempre tomar en cuenta este tipo de elementos cuando estoy realizando el cálculo de mis valores, sobre todo con el ánimo de pues, poder especificar ciertos elementos con respecto a los datos que yo tengo. Entonces, es importante sobre todo que cuando nosotros realicemos este tipo de cálculos, pues nosotros especifiquemos de forma correcta nuestras fórmulas, ya que esto nos va a ayudar mucho a pues realizar una comprobación previa. Entonces, es importante que se revise esta información. Entonces, aquí podemos ver el mismo valor que tenía acá elevado al cuadrado, ¿sí? Y este valor multiplicado por cada valor de frecuencia. Recordemos que cuando yo voy a calcular o calcular mi varianza o calcular mi desviación estándar o calcular la desviación media, tiene que ser basado en la frecuencia, obviamente basándome en la fórmula que yo tengo, ¿sí? Esas pues, son las fórmulas que tenemos en el libro y obviamente este total va a ser utilizado para el cálculo de mi varianza. Si no, verifiquemos aquí cuando estoy calculando la varianza, ¿sí? Fíjese que la varianza se calcula la suma de toda esta columna que me permitía encontrar a cada valor de x sub i menos la media al cuadrado y por cada valor de frecuencia, la suma de todos ellos dividido para la muestra menos 1 me daba el total de la varianza y la desviación estándar no era más que la raíz de lo que tenía aquí. ¿Sí? Es muy importante obtener esto siempre que nosotros vamos a calcular nuestros elementos referentes a esto. Ahora, si me pide un elemento como estos, me está pidiendo o me está solicitando que encuentre un determinado cuartil, dice, determine la media de las visitas, dice la cantidad media de las visitas, pues ya tengo aquí la cantidad media de las visitas. Determine el primer y tercer cuartiles, el primero y tercer cuartiles. ¿Cómo determinamos el cuartil? Primero, recordando un poco la fórmula, ¿no? 1 por n dividido para 4, encontrar el primer cuartil. Para el cuartil 3 sería 1 por, no, sería 3 por n dividido para 4. Encuentro la posición. Y la posición que yo tengo aquí, que voy a seleccionar en este momento aquí con amarillo, que voy a seleccionarle con otro color, un poco pues un tanto para poder ir diferenciando cada uno de nuestros valores, ¿sí? Está referente a nuestro total, a nuestra frecuencia acumulada. La posición 10 del cuartil vamos a verificar en la tabla que se encuentra en este lugar, ¿sí? Y se encuentra en este lugar, le voy a poner con color amarillo también, para que sepamos. De hecho, le voy a seleccionar todo el rango. Y pues aquí está la primera. Y pues la otra era el tercer cuartil, que era el número 30. El número 30 obviamente se ve o está ubicado en esta posición, ¿sí? De tal forma que si nosotros realizamos el cálculo utilizando las fórmulas antes mencionadas, podemos ver que utiliza la posición 10, obviamente. La posición está especificada aquí. Y aquí me era límite inferior. Fíjense, el límite inferior. Estoy utilizando el límite que encontré de acuerdo a la posición, que sería el 45. Estoy utilizando menos del límite acumulado anterior. En este caso es el 3. Dividido para z. En este caso, este Z5 vendría a ser nuestra frecuencia y por eso está aquí el 7. Y pues multiplicado por el ancho de la clase, que en este caso vendría a ser nuestro 7, que vendría a ser el ancho de la clase o el ancho del intervalo. Y encontramos que nuestro cuartil 1 es el 52. Igual vamos a ver para el 67. Fijémonos en los anteriores elementos. Bueno, aquí hay un error. Aquí hay un error, ¿sí? Encontramos primero, aquí hay un error, voy a corregirlo. Es el límite inferior, que vendría a ser este límite de aquí, perdón, aquí hay un error. El límite inferior, entonces vamos a corregir. La posición, que sería el 30, el límite anterior, que vendría a ser
el 29, y la frecuencia de ese intervalo que vendría a ser el Z8, en este caso es el 7. Ahí estamos correctos. Había un error en el límite inferior, que en este caso vendría a ser este límite que tengo aquí. ¿Sí? Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? A veces, fíjense, un cálculo pues puede desembocar en un resultado erróneo, ¿no? Un valor seleccionado de forma incorrecta, ¿no? Y ahí pues tendríamos nuestro cuartil, que vendría a ser el cuartil 3, que es el valor 67, es decir, el valor 67, en donde esté el valor 67 divide, o estaría nuestro tercer cuartil, y el otro en cambio estaría en el valor 52, ¿sí? Que vendría a ser cualquiera de estos dos valores que tengo aquí. Y el 67, cualquiera de estos dos, o los dos valores que tengo aquí, ¿no? Que dividen en, obviamente, 4 partes iguales. Entonces, es importante tomar en cuenta la primera, segunda, la tercera y la cuarta. Si aquí vemos aquí, esto vendría a ser nuestra primera división, y vendría a ser nuestra segunda división. Nuestra segunda división es aquí, y tendríamos, la segunda división estaría hasta la mitad de esto, más o menos, tendríamos hasta aquí, y pues nuestra tercera, que viene aquí, hasta el 67, y nuestra cuarta vendría a ser lo demás. Entonces, los cuartiles dividen en 4 partes iguales. De igual forma, vamos a ver los deciles. Dice el decil 1, que vendría a representar, obviamente, al 10%, ¿no? Algo que hay que acotar, muy importante, siempre cuando hablo de deciles, percentiles y cuartiles, si hablamos o quiero referirme a una medida de tendencia central, el cuartil, que es la medida de tendencia central, que es equivalente a la mediana, es el cuartil 2, el decil 50, el decil 5 y el percentil 50. Esos nos van a permitir encontrar la mediana. ¿Y qué era la mediana? Era la mitad de nuestra distribución. Obviamente, para yo poder encontrar el valor de una mediana, yo necesito seleccionar todos mis datos, ¿sí? Ordenarlos, y ahí el valor que divide en 2 partes, esa es la mediana, que no es lo mismo que la media aritmética, ¿no? La media sería la suma de valores dividido por el número de valores. La mediana es otro valor referente. Entonces, aquí me dice posición del decil 1. El decil 1 por n, que sería mi muestra, dividido para 10, hablando de deciles. Cuando hablo de deciles, ¿no? Entonces, de igual forma, ubicamos el 4, el valor 4, busco en mi tabla de distribución de frecuencias basándome en la frecuencia acumulada, y vemos que mi decil se encuentra en esta misma posición, ¿sí? En este amarillo que tengo acá. Puedo poner aquí también el color amarillo para hacer referencia a ese valor, porque estoy en la posición 10. Me dice la posición 4, más bien dicho. ¿Quién contiene qué valor es mayor o igual a ese? Pues es el 7. ¿Sí? Entonces aquí está mi decil 10. Entonces, tomando esos datos, vamos a ver el cálculo. Sí, fijémonos, aquí ya tengo el intervalo seleccionado. Tengo el límite inferior en la frecuencia acumulada anterior, tengo la frecuencia de ese intervalo y obviamente el ancho de la clase, que son utilizadas en dicha forma. De tal forma que el decil para este valor es del 46. ¿Sí? Entonces el 46 va a ser, o va a estar ubicado mi decil 10, es el que divide obviamente mis valores en, hasta en ese momento, el decil, más bien dicho el decil 1, que sería la primera posición del primer decil, es decir, mi primera división de 10, es decir, el decil divide en 10 partes, y pues el primer decil, es decir, podría representarse como el 10%, es el número 46, es decir, que mis datos están, el 10% de mis datos son aproximadamente los valores que están o que son inferiores o iguales a 46 con respecto a mi muestra, es decir, estos vendrían a ser el 10% de todos los datos que yo tengo. El 38, 41, 40, 41 y 45 representarían al 10% de mis datos. Eso es lo que dice un decil. Vamos a ver el decil 9. Dice la posición 36. Vamos a comprobar. 9, que vendría a ser la posición del decil, la que estoy ubicando, el 9, por
la muestra dividido para 10 y me daría un total de 36. Si voy a buscar en mis datos el 36, obviamente se encuentra en este mismo lugar, ¿sí? El cual lo voy a colorear de color celeste con el objetivo de, pues, identificar. Verifiquemos ahora si estoy tomando los datos de forma correcta, ¿sí? Límite inferior, límite acumulado anterior, la frecuencia y pues obviamente con el ancho de la clase que yo tenía. De tal forma que aquí está mi fórmula. Tomar en cuenta estas fórmulas, las que se especificó en el libro, son muy importantes que las revisen. Ok, y tenemos que 73, es decir que 73, el valor 73, todos estos valores que tenemos aquí desde el 73 hacia abajo, todos estos números representarían al 90% de mis datos. Es decir, que tenemos datos que están desde el 38 hasta el 71 que representan al 90% de mis datos. Eso se refiere con el decil 9. Y el percentil, de igual forma. Podemos hacer una multiplicación de 33, dice por n, y dividido para 100, ¿sí? Y de esa forma hablamos de percentil. Y nos dice que el valor está en el 13.2. Vamos a buscar, de acuerdo a la frecuencia acumulada, el 13.2 se encuentra en esta ubicación, ¿sí? Vamos a ponerle otro color distinto para diferenciar nuestros datos. Pongámosle este verde para diferenciar nuestros datos, y dice que se encuentra en esta posición. Recordemos, mayor o igual, ¿no? El valor mayor o igual. Entonces aquí ponemos el percentil 33 y pues ubicamos nuestro rango o nuestro intervalo y nos damos cuenta que obviamente es el mismo que tenemos aquí, ¿no? Límite inferior, frecuencia acumulada anterior, frecuencia de este valor, y pues nos da un total de 54.2. ¿Qué representaría el percentil 33? Que desde el 54.2 hacia abajo tendríamos un 33% y el 77% equivale a los datos que tengo acá abajo, ¿sí? Entonces, como podemos ver, esto sería más o menos un ejercicio que van a tener. Obviamente es importante que tomen en cuenta sobre todo las fórmulas. En el examen va a estar planteado el ejercicio. Ustedes van a tener que obviamente copiar los datos, ¿sí? De esta forma, plantear de esta forma y obviamente realizar los cálculos respectivos. Este ejercicio que tenemos aquí, yo les voy a ubicar o les voy a colocar en el campus virtual para que lo tengan como un ejercicio de referencia y que sobre todo ustedes puedan revisarlo, ¿sí? Es importante sobre todo que nosotros verifiquemos la información previa. Importante, revisen las fórmulas, revisen, háganse de pronto un formulario. Sería muy bueno que hagan un formulario y que tengan las fórmulas a la mano de tal forma que pues puedan hacerlo de una forma mucho más ágil, ¿no? Van a tener la ventaja de hacerlo en Excel y esa pues va a ser una gran ventaja porque pues realizar los cálculos es bastante fácil. Obviamente tenemos que tomar en cuenta pues poder realizarlos de una forma efectiva y rápida. Obviamente hay que medir el tiempo. Como pudieron ver, pues no es complejo, no se va a pedir algo tan extenso como esto, pero de pronto me pide que haga un polígono de frecuencias. ¿Cómo hago un polígono de frecuencias? ¿Cómo se lo hacía? ¿Sí? Se acaban los intervalos, el polígono de frecuencias era con este intervalo, sí, yo realizaba la inserción de mis datos, ¿sí? Mi gráfico de líneas, ¿sí? Sí, ahí tenía mi polígono de frecuencias, ¿no? En donde veía la variación de datos. Un histograma, ¿cómo se hacía un histograma? Más o menos era basado en el polígono de frecuencias, ¿no? Sí, aquí obviamente me falta la parte de intervalos. Puedo poner este intervalo 1 y esta frecuencia para realizar mi histograma. Y lo que hacía es un gráfico, obviamente,
Déjenme sacarle otro tipo de gráfico. Sí, en donde pues tenía mis datos, donde está de barras, no de columnas mismas, de columnas, pero solo necesito una sola columna. Perdón, este no lo estoy seleccionando mal, podemos hacerle solo de estas para no seleccionarle, porque obviamente como no lo hice con las frecuencias, obviamente con los intervalos, entonces debe ser solo con un grupo de datos, ¿no? Entonces aquí yo obtengo mis columnas agrupadas, ¿sí? Y lo único que cambiaba para que sea un histograma era ubicarme o seleccionar uno de los intervalos, ¿sí? Ponía dar formato a la serie de datos, ¿sí? En la parte de serie de datos, en donde dice ancho de intervalo, le ponía 0, ¿sí? Y automáticamente me aparecía mi histograma, ¿sí? Es importante tomar en cuenta esto cuando pues, se les solicite un, un, un cuadro o sobre todo un gráfico de histograma o de polígono de frecuencias, ¿sí? Entonces es importante, sobre todo también en el examen de pronto les pida algo como esto y ya saben cómo hacerlo, ¿no? Basado en la frecuencia absoluta. Listo, esto sería lo referente al ejercicio. Les voy a subir este ejercicio para que ustedes puedan revisarlo y que pues puedan estudiarlo sobre todo y ver las fórmulas que es importante que deben tomar en cuenta para su examen, ¿sí? Vamos a ver un tanto pues lo que es referente un poco adelantar para la semana 9, un tanto pues para revisar la teoría de la semana 9 y pues con el objetivo un poco pues de poder sobre todo ver la teoría, ya que el tiempo que tenemos en cada una de las sesiones es obviamente 1 hora y a veces pues es importante que esto tratemos de avanzar con respecto a la teoría, por lo menos en estas sesiones asíncronas y poder ver la información. Entonces para esto les voy a compartir en la presentación en la cual vamos a revisar estadística inferencial con respecto a probabilidades, sobre todo en la parte de conceptos, ¿no? Entonces, importante saber qué es una probabilidad. La probabilidad va a ser un valor que está entre 0 y 1. Inclusive, ¿qué significa? Que puede ser 0 y que puede ser 1 también, inclusive, ¿no? Y que describe la posibilidad relativa, oportunidad o casualidad de que un evento ocurra. Ojo, nosotros definimos con la probabilidad la posibilidad de que un evento ocurra. Puede ser expresada, dice, de forma decimal, utilizando decimales como 0.7, 0.27, 0.70, en fracción 7 sobre 10, que representa 7 sobre 10, 27 sobre 100, un medio, o puede superponer cualquier número que esté entre 0 a 1 inclusive. Y también puede ser expresado en forma porcentual. Al hablar de forma porcentual, si hablamos del 0.70, podríamos decir que esto equivale al 70%, 0.27 al 27%. ¿Sí? De tal forma que esto nos va a permitir tener una posibilidad de especificar o mostrar los resultados en base al formato que nosotros creamos, mucho más entendible y sobre todo que nos permita denotar ciertos elementos. Dice que cuando más próxima se encuentra la probabilidad a 0, más improbable es que suceda un determinado evento. Y cuando más próxima se encuentre la probabilidad a 1, es más seguro que suceda un evento. Las probabilidades van a ser elementos que nos van a permitir sobre todo entender cómo pues nuestros datos interactúan y cómo nuestros datos podrían servirnos para la toma de decisiones, sobre todo de la información que tenemos. Vamos a hablar los elementos de las probabilidades, sobre todo con respecto a la información que nosotros tenemos. Y aquí podemos ver un poco mejor el texto, sobre todo de la parte de probabilidades, ¿sí? Y en el cual pues tenemos que un proceso que induce a que se ocurra una y solo una de varias veces posibles observaciones. Un experimento, entonces, un proceso que puede ocurrir una y solo una de varias
posibles observaciones. Un resultado, en cambio, es un resultado particular de un determinado experimento. Y un evento es un conjunto de uno o más resultados de un experimento. Es importante que esto, sobre todo, se tome en cuenta con la realización de nuestras probabilidades. ¿Sí? Vamos a ver elementos de las probabilidades, sobre todo lo referente a los conceptos. ¿Sí? La probabilidad clásica es parte del supuesto de los resultados de un experimento son igualmente posibles. Por ejemplo, la probabilidad clásica, ¿sí?, nos dice que la probabilidad de un evento es el número de resultados favorables dividido para el número de resultados posibles, ¿sí? Es decir, esto nos va a permitir sobre todo tomar en cuenta a lo referente pues a los resultados que van a ser o van a tener éxito, ¿sí?, con respecto a los resultados o a todos los resultados que posiblemente pueden suceder. Vamos a tener un concepto bastante interesante que es mutuamente excluyente. Significa que el hecho de que un evento se presente significa que ninguno de los demás pueden ocurrir al mismo tiempo. Sí, nosotros podemos tener ciertos tipos de eventos que son relacionados y cierto tipo de eventos que no podrían suceder al mismo tiempo. Y a esto define, pues, el mutuamente excluyente. Vamos a tener también el colectivamente exhaustivo. Y dice que por lo menos uno de los eventos debe ocurrir cuando se lleva a cabo un determinado experimento. ¿Sí? Y dice que si el conjunto de eventos es colectivamente exhaustivo y los eventos son mutuamente excluyentes, la suma de probabilidades es 1. ¿Sí? Es decir, nuestro 100% referiría a 1. Entonces, es importante que se tome en cuenta esto, ¿no? Colectivamente exhaustivo, por lo menos que uno de los eventos debe ocurrir cuando se lleva a cabo un experimento. Tomemos en cuenta el concepto de experimento. La probabilidad, vamos a ver probabilidad empírica o también algo que se denomina la frecuencia relativa. Dice que es el segundo tipo de probabilidad y basa el número de veces que ocurre un evento como proporción del número de intentos conocidos. Y se representa con esta siguiente expresión, ¿sí? Esta siguiente expresión que nos pide indicar o nos representa la fracción de eventos similares que sucedieron en el pasado. Entonces, la probabilidad empírica dice que es el número de veces de que el evento ocurre dividido para el número total de observaciones, ¿sí? La ley de los grandes números. En una gran cantidad de intentos dice que la probabilidad empírica de un evento se aproximará a su probabilidad real. Ahora hablamos de los elementos empíricos, ¿no? Según un enfoque empírico de la frecuencia relativa de la probabilidad de un evento se aproxima al mismo valor determinado el acuerdo y definición de la clásica de probabilidad. Es importante, sobre todo, que cuando hablamos de un elemento empírico, hablamos del número de veces que un elemento ocurre, obviamente para el total de observaciones. Esto nos permite asignar sobre todo los elementos o sobre todo definir qué se entiende por un enfoque empírico. Vamos a tener otro tipo de concepto también, la probabilidad subjetiva. Y la probabilidad subjetiva significa que el individuo evalúa las opiniones e informaciones disponibles y luego calcula o asigna la probabilidad. Ojo, el individuo evalúa las opiniones e información disponibles y luego se calcula la probabilidad. Entonces va a ser la probabilidad de un evento, en particular se asigna a un individuo a partir de cualquier información que encuentre disponible. Es decir, para poder tener una probabilidad subjetiva, nosotros basamos con respecto a la información que tenemos disponible. Dice que hay un amplio grado de incertidumbre en este tipo de probabilidad, la cual basa principalmente en el conocimiento que posee el individuo del proceso que estudia. Ojo, estamos hablando de supuestos, ¿no? Es importante también tomar en cuenta los enfoques de probabilidad. Vamos a tener la probabilidad objetiva, los cuales son basados en los datos que nosotros tenemos, y pues aquí vamos a tener las dos que hemos revisado, pues la clásica, que basa los resultados
igualmente probables, y la empírica que sustenta con respecto a las frecuencias relativas, y el subjetivo que lo hace basándose en parte de la información. Cada una de estas probabilidades, pues vamos a nosotros a poder identificar cuando nosotros tengamos la información de nuestros datos a poder analizar. Vamos a tener ciertas reglas cuando nosotros calculamos probabilidades, y es importante que estas reglas nosotros basemos nuestra información para realizar nuestros conceptos o sobre todo para establecer nuestras reglas a calcular nuestras probabilidades. Vamos a ver la regla especial de adición y dice que los eventos deben ser mutuamente excluyentes. Como habíamos visto antes, vamos a tener eventos que pueden ser excluyentes, que no están relacionados. Y pues la regla de adición nos dice que la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más B, ¿sí? Entonces hablamos de un conjunto de probabilidades. Para encontrar dicha regla, pues sacamos la probabilidad de cada uno. El concepto de eventos mutuamente excluyentes es como lo que tenemos aquí en este gráfico, que nos dice que un evento A, tenemos un evento A, un evento B y un evento C. Ninguno de ellos está totalmente relacionados. Y los eventos, así como nosotros tenemos dichos elementos se ilustran mediante este diagrama de Venn. Un diagrama de Venn nos permite expresar de forma gráfica nuestros elementos de probabilidades, en los cuales pues todos o cada uno de estas probabilidades van a denotarnos un total en base a cada uno de dichos elementos. Entonces vamos a tener eventos que no son eventos que son excluyentes y que obviamente la suma o la regla total de adición va a ser la suma de cada una de las probabilidades de estos eventos. La regla del complemento. Eso también es una regla bastante interesante y se emplea para determinar la probabilidad de que un evento ocurra restando 1 de la probabilidad de un evento que no ha ocurrido. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es que si yo quiero saber la probabilidad del evento A, resto 1 menos sería la probabilidad de que el evento no ocurra. Con esto obtendría la probabilidad de A. Como podemos ver, dice que es útil y es fácil de calcular la probabilidad de que un evento suceda determinando la probabilidad de que no suceda. ¿Sí? Ojo, primero determino la probabilidad de que no suceda y luego resto de 1 y obviamente obtengo el total o obtengo la probabilidad de este evento al cual estoy restando 1. Los eventos A y A ya con este símbolo son mutuamente excluyentes, pero colectivamente exhaustivos. Esto referente a que forman parte de un mismo, de una misma probabilidad. Es decir, que la suma de estos dos eventos nos va a dar el total de 1. Sí, eso es a lo que se refiere con colectivamente exhaustivos. Pero son excluyentes porque los dos no pueden suceder al mismo tiempo. ¿Sí? Sucede que haya el evento A o pues que no existe el evento A. Aquí tenemos una serie de ejemplos bastante interesantes. Dice, se va a encuestar una muestra de empleados de una empresa sobre un nuevo plan de cuidado de salud. Los empleados se clasifican de la siguiente manera. Tenemos los eventos como supervisores, mantenimiento, producción, ¿sí? Administración de secretarias, administración y secretarias, y pues cada evento nos dice el número de empleados que nosotros tenemos, ¿sí? La probabilidad de que exista uno o que uno de las personas que yo saque al azar sea supervisor o sea mantenimiento o producción o secretarias, vendría a estar definido con respecto al total del número de mis empleados. Es decir, si quiero saber cuál es la probabilidad de que sea un supervisor, si saco una persona al azar y sea un supervisor, o sea producción, o sea administración o secretarias, debo hacerlo en base al total de mis empleados. Es decir, debería sumar todo el número de empleados. Y pues, para saber la probabilidad de un supervisor, deberías hacer la división de 120 dividido para el número total de empleados. Ahí sabría cuál es la probabilidad. Si vemos este ejemplo, dice, ¿cuál es la probabilidad de que la primera persona sea elegida mantenimiento o que sea administración? ¿Sí?
¿Cuál sería el elemento? Si quiero saber, si quiero que sea mantenimiento o secretaria, debería sumar las dos probabilidades, ¿sí? Mantenimiento es 50 y secretaria y administración son 302. Sería 352 dividido para el total de esto, ¿sí? Aquí podemos ver el ejemplo, ¿sí? Como podemos ver el ejemplo del caso anterior, dice el mantenimiento, de que sea mantenimiento secretaria. Tenemos mantenimiento, aquí tenemos el elemento que nos dice, voy a realizar unas cuantas anotaciones, tenemos mantenimiento, que es el valor que tengo aquí, y administración, tenemos el valor que está aquí. Ah, no, perdón, mil disculpas, es mantenimiento o secretaria. Entonces tendría estos dos valores que tengo aquí. Sería 50 y 68, ¿sí? Y eso dividido para el total de empleados, si no verifiquemos el elemento que tenemos a continuación, ¿sí? En donde podemos ver aquí 50 más 68 para los 2000, que sería el total, y mi probabilidad de que sea de mantenimiento, que sea secretaria, es 0.059. Y en cambio me dice el siguiente caso que tengo aquí, a continuación dice, de que no sea administración. Y recordemos la regla anterior, uno más de lo que no sea, ¿no es cierto? De que no sea administración. Entonces yo tengo, si es la administración dice que es 1, es 302 dividido para 2000. Y de que no sea administración, ¿sí? Vendría a ser 1 menos la probabilidad de que sea administración, que vendría a ser 0.849. Como podemos ver aquí en el diagrama de Venn, vemos los dos eventos que es mantenimiento o secretaria. Obviamente para encontrar la probabilidad de los dos, sumo dichos valores y encuentro la probabilidad, y en cambio de que no sea administración, aquí está la probabilidad de que sea administración, que vendría a estar representada en este elemento de aquí. Esto es la probabilidad de que sea administración, y cuando me dice que no sea administración, debería restar este 1 que tengo. Y esto sería lo que tenemos en el diagrama de Venn, que vendría a ser este total que tengo aquí, vendría a ser la probabilidad de que no sea administración. ¿Estamos? Entonces, eso es muy importante, sobre todo tomar en cuenta cuando estoy realizando este tipo de elementos, sobre todo basados en la probabilidad. ¿Sí? Entonces, muy interesante este tipo de enfoques, basándonos un poco en lo que habíamos revisado en las anteriores soluciones. ¿Sí? Vamos a tener reglas para calcular probabilidades, en las cuales es importante que tenemos a tener la regla de adición. Se utiliza cuando los eventos no son mutuamente excluyentes, cuando dos eventos pueden ocurrir al mismo tiempo, y la probabilidad se denomina probabilidad conjunta. Podemos ver ejemplos como estos, en los cuales nosotros podemos ver en la parte de abajo un diagrama de Venn, ¿sí? Con un diagrama de Venn para poder realizar dichos elementos, ¿no? Entonces podemos ver la probabilidad conjunta, es la probabilidad en que mide la posibilidad de dos o más eventos sucedan simultáneamente, ¿sí? Aquí dice un ejemplo bastante interesante. Bueno, antes de eso la regla de adición dice probabilidad A o B es la suma de la probabilidad de A más B menos la probabilidad de B, de A y B, ojo, cuando las dos suceden, porque son mutuamente, no son excluyentes, sino pueden suceder en un mismo evento. Por ejemplo, ¿cuál sería este? ¿Cuál es la probabilidad de que la carta escogida al azar de una baraja sea rey o corazón? Entonces aquí podemos ver la probabilidad de que sea rey o corazón. Fijémonos en esto. Reyes, en mis cartas yo solo tengo 4 cartas que son reyes, y por eso me aparece este ejercicio en la parte de aquí, pues indicándome que es si es rey. En cambio, de que sea una carta de tipo o sea de la denominación corazón, tenemos 13 cartas que son de la denominación corazón, menos aquí la probabilidad de A y B, cuando sean las dos, que tendríamos una de las dos, ¿no? Si sucede una que sea corazón o una que sea rey del que nos está solicitando. Entonces, por eso tenemos menos 1,52. De que sea A y B al mismo tiempo, tendríamos este caso. ¿Qué significa esto? Que
En el primer caso, tenemos 4 reyes, ¿sí? 4 reyes en nuestra baraja de las 52 que tenemos. En el segundo caso, la probabilidad de A, de que sea la primera que es rey, tenemos 4 sobre 52. En la segunda, de que sea corazón, ¿sí? De que sea corazón, tenemos 3. Y de que sea rey y corazón, tenemos solo una, porque tenemos una sola carta que es rey y también es de tipo del palo de corazón. Entonces aquí vendría la probabilidad para calcular todo esto. Entonces lo que nos vendría a representar es pues nuestro valor, si tenemos en fraccionario, o pues para indicar cuál es la probabilidad de lo que nos está diciendo aquí, de que sea una carta escogida al azar de una baraja, ¿sí? Sea rey o corazón, y tendríamos ese valor. Y obviamente, de que sea ambos, vamos a tener dicha probabilidad. Es decir, en total, nuestra probabilidad de que tengamos uno de estos resultados, es decir, es del 0.3077 o sería el 30.77%. Como nos damos cuenta, está aplicada esta fórmula que tenemos aquí, ¿sí? Porque en primera instancia, estos eventos no son excluyentes porque están en un mismo evento. En mis cartas yo puedo tener un rey, puedo tener una carta corazón y obviamente puedo tener una carta que sea del tipo de estos, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros podemos calcular nuestras probabilidades. Otra regla para calcular probabilidades, tomando en cuenta o basándonos en los eventos que podrían suceder. ¿Sí? No es el caso del anterior. En el caso del anterior, nosotros verificamos que pues nosotros tengamos o era una persona de administración o era una de mantenimiento, pero no hay una persona que esté en los dos departamentos, ¿no? Obviamente, esto sería un caso excepcional y pues por eso nosotros determinamos o utilizamos ciertas reglas para calcular. Otra regla también es importante es la multiplicación y la regla de multiplicación requiere que dos eventos A y B sean independientes, ojo, independientes, y solo son el hecho de que ocurra no altera la probabilidad de que otro suceda. Entonces, la independencia de un evento dice ocurre cuando no tiene ningún efecto de la probabilidad de que otro evento acontezca, es decir, son totalmente eventos por separado. Pero la regla de multiplicación nos dice que si quiero tener la probabilidad de A y B, debo hacer la multiplicación de la probabilidad A por la probabilidad de B. Como podemos ver en este ejemplo, voy a subirlo un poquito que tengo ahí, parece que no está leyéndose bien el texto. ¿Sí? No está leyéndose bien el texto, entonces nos dice el ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice, por experiencia, Teton Tire dice que sabe que la probabilidad de una llanta XB70 rinda 60,000 millas antes de que quede lisa o falle es de 0.95, ¿sí? La probabilidad de que rinda 60 millas antes de que quede liso o falle es de 0.95. Cualquier llanta que no dure 60,000 millas se le hacen arreglos. Usted adquiere 4 llantas XB70. ¿Cuál es la probabilidad de que las 4 llantas tengan una duración de 60 millas? Sí, obviamente. ¿Cuál sería la respuesta? La multiplicación de todas las probabilidades, porque cada llanta tiene su probabilidad de que en 60 millas llegue o falle llegue a fallar antes de 60,000 millas desde 0.95, ¿no? Entonces se multiplican todas las probabilidades de las 4 llantas y total tenemos una probabilidad obviamente acumulada de todas ellas, en la cual pues hablamos de el 0.8145 de probabilidad o el 81.45%. Es importante entonces de que pues aquí tenemos que cada elemento o cada llanta es un evento particular independiente. Entonces, al multiplicar la probabilidad de los 4 elementos o de las 4 llantas, porque aquí nos dice, usted adquiere 4 llantas, ¿cuál es la probabilidad de que las 4 llantas tengan una duración de 60 millas? Entonces, la multiplicación, obviamente, de las 4 probabilidades, ya que me está solicitando que
quiero saber la probabilidad de las 4, es la multiplicación de estas, aplicando la regla que tenemos aquí, que es la multiplicación de las probabilidades acumuladas. ¿Sí? Esto es importante tomar en cuenta. Entonces, tomando en cuenta, basándonos de que una llanta rinda 60.000 millas antes de que se dañe, es 95% o el 0.95. Y la multiplicación de las 4 me daría esta probabilidad acumulada de las 4 llantas, de que lleguen a los 60 millas. Es muy importante, sobre todo, tomar en cuenta cuando nosotros realizamos este tipo de elementos o este tipo de probabilidades. Hemos visto ciertas operaciones y obviamente para cada caso hay que tomar en cuenta ciertos elementos, ¿no? Reglas para calcular probabilidades, vamos a tener la multiplicación, se aplica cuando los eventos no son independientes. También tenemos otro tipo de elementos como estos. Y la regla de multiplicación cuando no son independientes, lo que nos dice es que para determinar, para la multiplicación sirve para determinar la probabilidad conjunta de dos eventos cuando estos no son independientes. Y si los eventos no son independientes, se dice que son dependientes, ¿no? Ojo, si no son independientes, son dependientes. Uno depende de otro. Y cuando quiero realizar una probabilidad, se utiliza la probabilidad condicional. Y esto dice que la probabilidad de un evento en particular que ocurra, dado que otro evento haya acontecido. Es decir, que uno depende del otro. El evento A, el evento B depende del evento A. Cuando esto sucede, la probabilidad que se hace es la probabilidad de A por la probabilidad de A o la probabilidad, más bien dicho, la probabilidad de A por la probabilidad de B o A, que es lo que habíamos visto antes. Entonces, un ejemplo de estos es un poco más complejo y dice que la junta directiva de Tarwell Industries consta de 8 nombres de 4 hombres, 4 mujeres y el comité de 4 miembros será elegido al azar para llevar a cabo una búsqueda en todo el país del nuevo presidente de la compañía. Y aquí viene el enunciado, ¿sí? Nos dice el enunciado, ¿cuál es la probabilidad de que los 4 miembros del comité de búsqueda sean mujeres, de que los 4 miembros del comité de búsqueda sean hombres, las probabilidades de los eventos descritos de los incisos A y B suman 1, explique su respuesta. Vamos a ver este ejemplo con todo, ¿no? Aquí tenemos la probabilidad de que dice que sea un hombre y sea mujer. Tenemos probabilidad mujer, mujer, mujer y mujer. Los 4 sean mujeres, ¿no? Entonces aquí podemos sacar la probabilidad de mujer 1, ¿sí? Por la probabilidad de mujer 1 dividido para 2, de mujer 3 por la probabilidad de 1 y 2. Y es, bueno, es un poco complejo cada uno de estos asuntos a la hora de nosotros crear. Y esto, pues, de preferencia un poco para poder entender cómo calcular esto, lo vamos a tratar en el aula. Pero lo importante es que está ocupándose la probabilidad antes vista, que es cuando un evento depende de otro, ¿sí? Dice de que los 4 miembros sean hombres. Aquí estamos viendo de que los 4 miembros sean mujeres, de que los 4 miembros sean hombres y que dice las probabilidades de que los eventos descritos en incisos A y B sumen 1, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que sumen 1? Aquí podemos ver ciertos elementos a la hora de nosotros realizar dichas probabilidades, ¿no? En las cuales, pues, nosotros podemos ver dichos incisos, ¿no? Cuando sean 4 mujeres, cuando sean 4 hombres, y aquí podemos ver y hacer la probabilidad de cada uno de ellos, ¿no? Entonces es un poco más complejo, de hecho, este asunto a la hora de nosotros realizar cada uno de ellos, los cuales podemos tomar en cuenta ciertos elementos de cada una de nuestras probabilidades a la hora de realizarlas. Vamos a ver aquí qué es lo que hay que tomar en cuenta. Este ejercicio anterior, que es un poco complejo, lo vamos a explicar en clases, obviamente usando Excel. Vamos a tener una tabla de contingencias también. ¿Qué significa una tabla de contingencias? La tabla de contingencia se utiliza para clasificar nuestras observaciones de la muestra de acuerdo con 2 o más características identificables y nos permite realizar una tabulación que resume simultáneamente las 2 variables de interés con respecto a nuestros datos. Y el nivel de medición puede ser nominal. Aquí tenemos un ejemplo, dice la permanencia, la no permanencia. Aquí tenemos 2 probabilidades, menos de 1 año, de 1 a 5 años, y podemos sacar cada uno de nuestros datos, ¿sí? Dice cuál es la probabilidad de elegir un ejecutivo que sea leal a la compañía y tenga más de 10 años.
¿sí? Y aquí tenemos la probabilidad de cada uno de ellos, ¿sí? En la cual pues nosotros realizamos las operaciones antes descritas. Un poco pues estos ejercicios los vamos a realizar utilizando Excel en la clase síncrona, ya que pues son un poco complejos de entenderlos para que ustedes puedan entenderlos mejor utilizando Excel, ¿sí? Obviamente, tomando en cuenta las reglas anteriores, nosotros creamos cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces es importante, sobre todo, a la hora de nosotros realizar dichos elementos, cómo pues, nosotros aplicamos cada una de estas propiedades y estos ejemplos, ¿sí? Este es importante también, otro elemento también interesante de cómo representar nuestras probabilidades usando un diagrama de árbol, en la cual nosotros tenemos probabilidades condicionales, probabilidades conjuntas, y cada una de ellas, obviamente, perdón, en su total nos dan un total de 100, ¿no? Que pues deben sumar 1 todas las probabilidades. El diagrama de árbol es una gráfica que permite organizar los cálculos que implican las etapas. Cada segmento de árbol constituye un problema y las ramas del árbol se ponderan en medio de probabilidades. Es decir, aquí este árbol nos permitiría tomar una decisión de qué elementos podrían ser a la hora de nosotros decir una permanencia menos de un año, dice que es 50%, permanencia de unos 5 años es de 0.15, y podemos nosotros tener en base a nuestros elementos y probabilidades, pues sobre todo la posibilidad de tener datos que nos permitan tomar decisiones. Esto también lo vamos a revisar de una forma mucho más específica, ya sea en la clase asíncrona de la semana 9 y también en la clase síncrona. Vamos a tener un teorema de Bayes, el cual nos da la posibilidad de tener la probabilidad a priori, la cual se basa en el nivel de información